Josué capítulo 24, versículo 15. Acompáñame a orar, por favor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nuevamente estoy aquí y estamos aquí, Señor, para aprender, para exponer, para dar a entender y para transmitir tu mensaje, Padre. Gracias porque no es fácil, pero es un privilegio siempre ir a hacerlo, Padre mío. Gracias por esta oportunidad que nos das también de entender tu palabra. Toda ella es útil, toda ella es inspirada por ti, útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Padre mío. Ayúdanos a tomar consejo y ayúdanos a poder glorificarte en esta noche a través de la meditación, a través de que mis hermanos estemos atentos a ella, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy, amados hermanos, quiero hablarle a usted que es padre, o en específico papá, pero no quita que no pueda hablar a los adolescentes, a los hijos, a las madres. El día de hoy quiero compartir con usted el tema consejo a papá. Mire, usted tiene hijos, gloria a Dios por eso, porque son un regalo del Señor, los hijos. Pero tras eso usted tiene una responsabilidad. Nosotros que tenemos hijos tenemos un privilegio y una responsabilidad otorgados por el Señor. Y el día de hoy quiero llevarle a meditar en 3 consejos a través de 3 personajes que quizás usted conoce, pero quiero llevarle a escudriñar texto por texto para ayudarnos a crecer, en esta etapa tan maravillosa, tan interesante, tan desafiante, de que es el tema de ser papá. Espero que ya haya podido encontrar Josué capítulo 24 y vamos a leer el versículo 15. ¿Listo? 2, 3. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo le aseguro que este versículo no es de su total indiferencia. Seguramente usted lo ha dedicado o lo ha visto en algún lugar, lo ha memorizado, ha escuchado predicaciones al respecto de ello. No es un tema ajeno, ¿cierto? Es un versículo de dominio, vamos a decirlo así, público. Pero quiero a través de este desafiarle a usted a que tome consejo. Usted que es padre, quiero darle este consejo de parte del Señor. Y como le mencionaba al principio, quiero compartir el día de hoy el tema consejo a papá. Y el primer consejo que tengo de parte de Dios para usted, para nosotros que somos padres, es: ten cuidado con tus decisiones. Tenga cuidado con sus decisiones. Cada día, cada hora, estamos en una constante de decidir. Decidimos desde que nos levantamos de la cama hasta que nos vamos a descansar. Estamos en una constante de decisiones. Y quiero que note la decisión que toma este siervo de Dios tras ya su despedida, vamos a decirle así, ministerial, de el siervo Josué. Note que dice, vamos a escudriñar verso por verso, frase por frase, este pasaje. Versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová. Y el primer detalle que quiero que usted note en el versículo 15 es una palabrita que se repite en varias oportunidades. Y es la palabra servicio. Note, y si mal os parece servir a Jehová, número 1.
escogeos hoy a quien sirváis, que es la misma palabra servicio. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, van 3 veces, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De qué habla ese versículo? ¿De qué habla ese versículo? Del servicio al Señor. Y quiero ponerlo en el contexto de ese versículo. Quizás usted ya lo conoce, como bien mencionaba al principio, pero quiero traerle a la memoria en todo caso. Josué está terminando su ministerio. Josué ya está a punto de partir a la presencia del Señor. Y Josué está delante de una multitud, de un mar de gente, de una muchedumbre, que, como lo veremos a continuación, había decidido en su historia antigua, atrás de este suceso, ser idólatra. Y Josué los va a desafiar. Los va a desafiar trayendo a su memoria el pasado. Ustedes en el pasado sirvieron, sus padres, a dioses que no valían la pena. Dice el texto, versículo 15, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. ¿A qué dioses se refiere? ¿A qué dioses se refiere? Luego dice, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Quiero que note conmigo esto. Josué va a hacer pública una decisión que va a arrastrar a su familia, que va a exponer a su familia. Una decisión pública frente a un mar de gentes, frente a una nación que en el pasado, en la tierra donde habitaban antiguamente en Egipto, habían sido idólatras. Y en el presente, en la tierra que estaban viviendo, también había idolatría. Y Josué comienza esta expresión diciendo, si mal os parece servir a Jehová, escojan a quien deben servir. Y ese es el primer consejo que como padres debemos tener en cuenta, amados hermanos. Debemos tener cuidado con las decisiones. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano José? Permítame y le explico. Desde que usted se levanta, desde que nos levantamos, estamos en una constante de toma de decisiones. Quizá nos levantamos y lo primero que pensamos es qué es lo que voy a hacer en el trabajo, cómo lo voy a hacer, cómo agilizo el tiempo, cómo hago esto o aquello. Las mamitas quizás, qué le hago de desayuno a mi esposo. Pero ¿qué hay de la decisión de levantarse y orar al Señor? Ok, hermano, esto no habla de la oración, ¿cierto? No habla de la oración. Habla de una decisión. Habla del servicio a Dios. Y mire este evento, amado hermano. El siervo Josué está confrontando a una nación idólatra. Está confrontando a una nación que ha demostrado en varias oportunidades no estar de parte de Dios, sino ser idólatra. Y el siervo Josué le dice, tomen una decisión. Y dice así, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, toda decisión que usted toma tiene una consecuencia. Si tuviera que sacar un balance de su día, por ejemplo, el día de hoy, y las decisiones que en este ha tomado, ¿cuántas de ellas glorifican a Dios? ¿Cuántas de ellas han sido pensado en voy a servir al Señor? Yo sé que es mi día, es el día del Padre, pero ¿cómo hago de esto un día que sea para la gloria de Dios, que sea para el servicio de Dios?
¿Cómo? Y usted ha tomado una decisión. Consciente o inconsciente, usted ha tomado una decisión. Y nuevamente repito, tengamos cuidado con nuestras decisiones. En el lugar que se encuentran, geográficamente, Josué les está diciendo, cuando estuvieron en Egipto, donde habitaban antiguamente, habían dioses ajenos, dioses que no eran Jehová, dioses idólatras, idolatría. En el lugar donde estás ahora, también hay idolatría. También existen pueblos, también existen personas que no sirven al Señor. Y tú tienes que tomar una decisión. Si vas a ser igual a tus padres, que estando en Egipto se entregaron a la idolatría, estando en el camino al desierto se entregaron a la idolatría, o vas a ser igual ahora en esta oportunidad presente que tienes, donde también hay idolatría en los amorreos, o vas a servir a Jehová. Pero Josué tenía una decisión clara en su mente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora permítame darle a conocer un poco de lo que imagino tras estas líneas que acabamos de leer. Josué se encuentra, quizá, no lo sabemos, en un lugar alto. Josué se encuentra dirigiendo una serie de, digámoslo así, sesión pública a ojos y oídos de todo el mundo, de todo judío. Pero no está solo, está su familia. Y según lo que recuerdo, porque lo recuerdo, Josué hasta ese momento tiene un hijo, si no más me falla la memoria. Entonces yo le imagino de esta manera: Josué en el centro, el pueblo rodeándole, su esposa y su hijo acompañándole. Y Josué toma una decisión que involucra a toda su familia. Una decisión valiente, porque estaba rodeado de una nación que en repetidas ocasiones y oportunidades había demostrado ser idólatra. Una decisión pública, como ya lo he mencionado, y una decisión presente. Quiero llegar a este punto, hermanos. Yo, por la gracia de Dios, tengo una hijita que tiene 1 año y ya se va a los 2 meses, en unos días. Y quizás usted me gana en eso, y bravo por eso. Pero yo me he dado cuenta de algo bien interesante que hace mi bebé. Cuando yo hago algo que le llama la atención, que le asombra, mi hija abre sus ojos grandazos y me queda mirando. ¿Qué pasará por su cabecita? Ve tú a saber. Y quizás la experiencia que le acabo de comentar no es ajena a su vivencia. Quizás usted se ha percatado de que cuando usted hacía algo que le llamaba la atención a su niño le brillaban los ojos y le quedaba mirando. Mi hija a veces hasta frunce sus cejitas, los mueve. Algo así como si estuviera: ¿qué estás haciendo, papá? Y yo pienso que esa escena pudo haberse dado cuando Josué estaba diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Su hijo admirado, porque nótese, en cada decisión que usted toma, le enseña a su hijo. En cada decisión que usted toma, arrastra a su familia. Si usted decide pasar el tiempo o no dedicar un tiempo con su familia porque está cansado de trabajar, de doblar sus lomos y de dar a lo que usted se dedica,
y no llegar a casa y pasar un tiempo con su familia y con el Señor, usted le está enseñando eso a Dios, a los niños. Usted está tomando una decisión que no es correcta, y de eso va a aprender su hijo, su hija. Y nótese que el problema no es la geografía, el problema no es la circunstancia, el problema es usted. Porque Josué les recordó: nación judía, pueblo de Israel. Antes, cuando vivíamos en Egipto, nuestros padres eran idólatras. De camino aquí, y estoy citando todo el capítulo 24 que usted puede leer libremente en casa, también fueran idólatras. Pero ahora tienen la oportunidad que también hay idolatría en los amorreos, o de ser idólatras o de servir a Dios. ¿Sabe? El problema no es la circunstancia, el problema no es el lugar, el problema no es la persona, el problema es su decisión. Tengamos cuidado con nuestras decisiones. En el lugar que nos encontremos, tenemos que tomar decisiones. En todo lugar habrán cosas, personas, circunstancias que buscarán alejarnos de Dios. Y si lo hacen, hasta estaremos arrastrando a nuestra familia. Por ejemplo, aunque ahora no se da mucho, espero, el decidir: voy a trabajar un domingo y dejar de ir a la iglesia. Por ejemplo, voy a decidir pasar tiempo viendo mi celular, jugando o chateando en las redes sociales o en la televisión. A las 7 de la noche juega Perú, si no lo sabe, el día de hoy. Antes que estar escuchando la palabra de Dios. Y yo le apuesto que su familia está al pendiente, que su familia está viendo sus reacciones, sus decisiones. Y sus hijos están aprendiendo de ello. Están aprendiendo de ello. Decidir no hacer mi devocional porque tengo muchas cosas que hacer. Y múltiples decisiones. Cada decisión importa y repercutirá en su familia. Hermanos, la decisión que tomó Josué fue una decisión pública. Una decisión que no cambió en su geografía. No cambió a pesar de que tenía personas que quizás no compartían su ideología. Aunque más adelante usted nota decir: sí, nunca tal acontezca, nosotros vamos a servir a Dios y tanta cosa. El pueblo siguió siendo idólatra después de ello. Josué murió y se entregaron a la idolatría. Y viene la etapa de los jueces. Hermano, particularmente yo pienso que si yo no tomo la decisión de ser fiel a Dios cuando estoy trabajando y con las personas con las que estoy trabajando, yo me sentiría un hipócrita enseñándole a mi niña que sea fiel al Señor en el lugar que está. Porque el Señor demanda de usted que tome una decisión valiente, porque no es cosa fácil. No es cosa fácil, pero es una decisión que usted debe tomar. ¿Servir a Dios o servirse a usted? ¿Servir a Dios o ceder a su carne? ¿Servir a Dios o hacer concesiones que no glorifican a Dios? Primer consejo para usted, padre, cabeza de hogar, líder de hogar. Y primer consejo que también le ruego a las esposas que ayuden a sus esposos. Tengamos cuidado de nuestras decisiones. Decisiones que impactarán seguramente en la vida de nuestros hijos, decisiones que impactan en la vida de nuestras esposas,
decisiones que deben glorificar a Dios. Que no importa la circunstancia en la que nos encontremos, por más difícil que fuese esta, debemos decidir servir al Señor. Si le preguntas el día de hoy, que ya se está acabando, si usted hace un balance de sus decisiones el día de hoy, ¿cuántas de ellas ayudaron a su familia a ser siervos del Señor? Que decidamos servir al Señor. Busque conmigo, por favor, el siguiente texto. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Y allí encontraremos el segundo consejo que quiero compartir en esta noche. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. La vida de Elí y sus hijos. Capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 29, dice de la siguiente manera: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. En resumidas cuentas, para que usted recuerde, porque como mencioné, no es ajeno, creo yo, a su conocimiento este pasaje. Elí fue una persona que estaba encargada del ministerio, que por la gracia de Dios había sido puesto en el ministerio y había sido ordenado para cumplir el ministerio. Sin embargo, tuvo un pequeño problema en cuanto a la crianza, no pequeño, un problema, me corrijo, en cuanto a la crianza de sus hijos. Pasaron los tiempos, pasaron los años, y un varón de Dios llegó delante de Elí y le mencionó estas palabras que acabamos de leer. Y acaba el segundo consejo. Tome nota. Tenga cuidado a quién prefiere. Sobre dónde están sus preferencias. Por una parte, debo tener cuidado en mis decisiones. Que mis decisiones ayuden a mi familia a servir al Señor. Que mis decisiones, no importa el lugar donde esté, sirvan para servir al Señor y sus propósitos. Pero por el otro lado, debo tener cuidado de a quién voy a preferir. ¿Cómo así? Leamos nuevamente el versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? El capítulo 2 del libro de Samuel, del versículo 12 en adelante, gira sobre un tema esencial. Gira sobre un tema del cual se deslinda la llamada atención a Elí. El tema de las ofrendas. Cuando estaban en su éxodo, el pueblo, cuando estaban camino a la tierra prometida, cuando habían llegado a la tierra prometida, el Señor estipuló una manera de hacer las ofrendas, un modo de hacer las ofrendas, un cómo hacer las ofrendas, un cuándo hacer las ofrendas. Por el lado del pueblo. Por otro lado, un cómo debe actuar el siervo, el levita, qué es lo que él debe coger, qué es lo que él debe hacer con la ofrenda. Todo estaba estipulado en el libro de la ley. Todo estaba estipulado en el libro de la ley. Sin embargo, el texto nos menciona, versículo 20, desde el 2 en adelante, que ese tema de las ofrendas fue muy descuidado por Elí y sus hijos. Hermanos, estamos en peligro de preferir, y lo digo así, a nuestros hijos y dejar de lado a Dios.
En el versículo 29 se encuentra la palabra honrar, que otra versión de la Biblia lo ha traducido como preferir. Y dice la versión: ¿por qué has dado preferencia a tus hijos antes que a mí? Cuando yo leí este pasaje, lo primero que vino a mi mente es: ¿cómo doy yo preferencia a mis hijos antes que a Dios? Oyéndome al texto, ¿cómo Elí dio preferencia a sus hijos? Honró más a sus hijos que a Dios. Y hay ese peligro, hermanos. El peligro de, como padre, honrar más a mi hija, honrar más a mis hijos antes que a Dios. Y permítame cristalizarlo en su mente. Permítame traducirlo en su mente lo que acabo de decir. Note conmigo, Dios da un mandato. Dice versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé, que yo ordené ofrecer en el tabernáculo? Como bien mencionaba hace unos instantes, Dios había estipulado toda la ceremonia. Dios había estipulado todo el mandamiento respecto de las ofrendas. Dios había dado una orden. Dios había dado un mandato. Y nótese que el siervo de Dios, que el varón de Dios, que vino a Elí, le llama la atención no a los hijos de Elí, sino a Elí, porque él es el responsable. Elí dejó de honrar a Dios por honrar a sus hijos. ¿Cómo? ¿En qué manera? ¿Por qué Dios le exhorta, le llama la atención que él ha honrado a sus hijos más que a Dios? ¿Dónde está el pecado de Elí? ¿Dónde está el pecado de Elí? ¿Dónde está el cuidado que debemos tener nosotros como padres? ¿Sabe cómo? Dios nos da mandamientos. Dios nos da órdenes a nosotros como padres. Y nosotros podemos hollar, pisotear, despreciar ese mandamiento. ¿En qué sentido? Como lo hizo Elí. ¿En qué sentido? Y vienen a mi mente algunas respuestas. Note conmigo versículo 22, por favor, del capítulo 2. Versículo 22. Dice así la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 22 del mismo libro. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Verso 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es interesante. Y ese es un golpe que debemos asimilar. Y es tremendo cada vez que lo pienso. ¿Sabe cómo usted y yo podemos correr el peligro de preferir a nuestros hijos antes que a Dios? No corrigiéndolos. No corrigiéndoles en el tiempo adecuado. Usted está en un peligro tremendo si es de aquellas personas que piensa: no, cuando sea grande va a aprender. No, cuando crezca va a cambiar. Entenderá. Respeto a la posición, pero no la comparto.
Porque la Escritura nos menciona, nos ordena de que debemos adoctrinar al niño, de que debemos aplicar la vara para librar su alma del Seol. Porque debemos instruir al niño en el camino de Jehová. Pero si yo me doy cuenta de que mi hijo o mi hija está pecando y no hago nada, estoy pisando el mandamiento de Dios, lo estoy menospreciando. Porque quizás más adelante mi hijo entienda. Y si tu hijo entiende más adelante, gracias a Dios, arrodíllate, humíllate delante de Dios porque Él es misericordioso. Cuán hermosa es la etapa de la crianza, pero qué tan responsables somos en ello. Elí era muy viejo cuando tomó cartas en el asunto. Fue, confrontó a sus hijos y sus hijos no lo oyeron. Y el capítulo 2, versículo 12 nos dice que ellos ya eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová, como los hijos del sacerdote, como los hijos del líder religioso, como los hijos de aquel que debió instruirlos en su camino, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo llegaron al punto de menospreciar el mandamiento, durmiendo con mujeres, aprovechándose de las ofrendas, haciendo un truco sucio en cuanto a las ofrendas se refiere, con un garfio? ¿Sabe por qué? Porque su padre los permitió. Porque su padre oía. El texto no dice que oyó en tiempo pasado, dice que oía, que es una acción continua. ¿Cuántas veces usted y yo hemos oído que nuestros hijos están mal o deben mejorar en alguna u otra cosa? Y caemos en el pecado, usted y yo, de despreciar a Dios si no lo corregimos. Si no lo corregimos a tiempo. ¿En qué manera Elí prefiere a sus hijos antes que a Dios? Rompiendo los mandamientos, rompiendo el mandamiento de Dios, no corrigiendo a tiempo, permitiéndoles seguir pecando. Y debemos tener cuidado con eso, hermanos. Dios, por la actitud y la toma de decisiones de un padre que no fue responsable, decidió que sus hijos muriesen. Y qué terrible saber que cada decisión que tomo trae consecuencias y que va a repercutir en algún momento en mi hijo, en mi hija, en mi esposa. ¿A quién prefieres? Si tu hijo te dice: papá, quiero ir a tal lugar, pero tú sabes en tu mente, te acuerdas de que hay culto en la iglesia, o que no has hecho el devocional, o que no has hablado con Dios el día de hoy, o cualquier otra cosa, ¿a quién vas a obedecer? Quizás suena radical, quizás algunos me estén juzgando, me estén dando... Pero ¿a quién debemos obedecer? Y tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Yo no le digo que un varón de Dios se le va a venir y le presentar: mira, que el Señor me ha dicho que esto va a pasar porque tú eres así, así. No. Sino que usted va a cosechar, si es que no lo está haciendo ahora, el tema de preferir a sus hijos antes que a Dios. Es una lucha constante, ¿verdad? Es una lucha constante. Como se dice en forma criolla,
que se nos cae la baba por nuestros hijos, que amamos a nuestros hijos, pero que nos quedamos con eso. Y eso no debe ser así. Si le amas, castígale a tiempo, corrígale a tiempo, ayúdala a crecer. Y si tú te das cuenta de que en algo está fallando, o si viene a ti una noticia que tu hijo o tu hija hace algo, honra a Dios, glorifica a Dios y trabaja en la vida de él, en la vida de ella. Padre, darás cuenta al Señor cuando estás en su presencia de cómo dirigiste a tu familia. No seamos como Elí. Consejo número 1, ten cuidado con tus decisiones. Ten cuidado con lo que decides. Vas a arrastrar a tu familia. Vas a enseñar a tu hijo. Consejo número 2, ten cuidado con a quién prefieres. Llegará el momento en que tú estarás en una toma de decisiones trascendental. O vas a glorificar a Dios cumpliendo el mandamiento, a pesar de que eso no le gusta a tu hijo porque en su pecado no le agrada. O vas a ceder ante unos ojos bonitos y llorosos, ante un yapé o papito, o ante tu propia emoción diciendo que quieres darle lo mejor. Glorifica al Señor, teme al Señor, honra al Señor, entiende sus mandamientos y esforcémonos en criar a nuestros hijos en ese mandamiento. Consejo número 3. Vaya conmigo a Job, por favor. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 5. Todos sabemos quién era Job, qué clase de siervo era, qué tremendo siervo era. Y un versículo que me llama mucho la atención de Job es este mismo el que vamos a leer, versículo 5, por favor. Job capítulo 1, versículo 5. Y aconteciendo que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba por sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La Biblia describe a Job como un hombre temeroso de Dios, como un hombre justo, pero también describe la vida de Job como una prueba dura. Y mientras pensaba en este pasaje, venía a mi mente la siguiente pregunta: ¿cómo fue el comportamiento de Job con sus primeros hijos? Porque si la historia le refresca, sus primeros hijos fallecieron. Después vinieron otras hijas que fueron las más hermosas de toda la tierra. Bueno, no dice cómo fue el comportamiento de Job con su nueva descendencia, pero se dice cómo fue el comportamiento de Job con su primera descendencia. Y note que el versículo 5 da una seguidilla de acciones que Job hacía. Primera acción, enviaba. Segunda acción, santificaba. Tercera acción, se levantaba de mañana. Cuarta acción, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Y esa seguidilla de acciones, ¿dónde se originaban? ¿O por qué se originaban? Se originaban porque él pensaba en quizá, un puede ser, un de repente. Todas las acciones que toma Job se originan en un quizás. Pero note también
otra cosa, la última frase del versículo. ¿Qué dice? De esta manera hacía todos los días. ¿Cuál era su, vamos a decirlo así ya, cuál era su plan de actividades diarios de Job? Todos los días enviar, todos los días santificar, levantarse de la mañana, ofrecer holocaustos por sus hijos. Todos los días. ¿Por qué? Y aquí viene el tercer consejo, tercer y último consejo, que espero el Señor pueda obrar en su corazón. Tenga cuidado de sus hijos. Tenga cuidado de sus hijos. El tener hijitos es chévere, es bacán. Es un privilegio tremendo. Es una responsabilidad superior. Pero también, amados hermanos, es algo por lo que Dios te va a demandar que has hecho. Job basaba sus acciones en un quizá. ¿Sabe lo que hacía Job? Job demostró a través de sus acciones que el estado espiritual de sus hijos con Dios le importaba. Que la vida de sus hijos frente a Dios le importaba. Tanto así de que aunque no estaba seguro, él ofrecía holocaustos todos los días. Todos los días él hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque quería que sus hijos sean santos delante de Dios. Porque quería que sus hijos estuviesen bien con Dios. Y ese es un tercer consejo que usted y que nosotros debemos tomar. Tener cuidado de nuestros hijos. Job se preocupaba por cómo estaba su hijita, por cómo estaba su hijo, el mayor, sus hijas mujeres, por cómo estaban delante de Dios. Y como eso era su preocupación, su pensamiento constante, él realizaba una seguidilla de acciones, valga la redundancia, que lo demostraban. Y permítame hacer la pregunta: ¿le importa a usted la relación de su hijo con Dios? ¿Le importa a usted lo que Dios opine de su hijo? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demuestra? Para Job era muy importante que sus hijos estuviesen bien con Dios. Y lo santificaba todos los días. Y nota que el texto no dice que el hijo le decía a su papá: mire papá, esto ha pasado, mira que he hecho mal. No, nacía del padre, del celo del padre, de un padre que era temeroso de Dios, de un padre que era perfecto delante de los ojos de Dios, de un padre que se preocupaba por sus hijos, por la relación que tenían con Dios. En este Día del Padre quiero darle de parte del Señor esos 3 consejos. Ten cuidado con tus decisiones. Cuidemos nuestras decisiones. Sea que estemos rodeados de nuestra familia o en el lugar que estemos, en alguna manera van a repercutir en ellos, en nuestra familia. Tengamos cuidado de nuestras preferencias. Porque según el Señor Jesucristo, si amas más a padre, a madre, a hijo, a hija, antes que a mí, no eres digno. Y ten cuidado del estado espiritual de tus hijos, porque nuevamente es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y Dios te va a demandar
Hermanos, que el Señor nos ayude. Si decimos amar a nuestros hijos, si decimos que queremos verlos crecer, que queremos que glorifiquen a Dios, pues evaluemos nuestras decisiones. ¿Qué decisión estoy tomando para ayudarle a ser más como Cristo? ¿Estoy deteniendo la vara de la corrección para ayudarle a crecer como Cristo? ¿O estoy castigándole porque hay un pecado y un corazón orgulloso que por más que sea pequeño está allí? Y no es que cada día que crece más van entendiendo. Yo pienso lo contrario. Disculparán ustedes, yo tengo una niña que está creciendo recién 1 año, 2 meses. Pero me doy cuenta que mi bebé crece en astucia. Que cada día que crece entiende más cómo manipularme. Y eso debo tener cuidado. Y debo tener cuidado con su estado espiritual. ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás enseñándoles a orar? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios con ellos? Que el Señor nos ayude en ese día. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un privilegio ser papá. Es un honor ser una madre. Es una tarea titánica el crear a una personita llena de pecados, llena de defectos, que se parece a uno. Y por eso debo tener cuidado, porque yo como pecador soy tan capaz de cometer los pecados tan atroces. Mi hija o mi hijo no van a hacer algo que yo no quiera que haga. Mi Dios, ayúdame a temer, ayúdame a instruirles, ayúdame a poder, si estoy mal, si estoy en pecado, corregir mis decisiones, corregir mis preferencias y velar por la vida espiritual de aquel que tú me entregaste como responsabilidad. Ayúdanos, Padre, a nosotros los papás en esta vida terrenal a ser sabios, a exhortarle a nuestros hijos en disciplina y amonestación tuya, y encaminar nuestros pasos hacia tu servicio en la vida de ellos, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.